Las carreras de autos se iniciaron poco tiempo después del nacimiento del automóvil. A principios del siglo XX, su glamour atraía la atención de los más audaces conductores y brillantes diseñadores. En 1910, Austro-Daimler contaba con lo mejor de esos dos mundos, al contratar a un brillante joven que era al mismo tiempo corredor de autos y diseñador, Ferdinand Porsche. Porsche construyó su primer automóvil en 1900. Tenía dos motores eléctricos colocados sobre los ejes de cada rueda delantera. Aunque no se trataba de un automóvil de carreras, bien le valió a Porsche una gran fama de diseñador brillante y original. La fascinación de Porsche por la electricidad no tuvo gran influencia sobre la evolución del automóvil a motor, pero sus ideas, incluyendo la de los motores eléctricos instalados sobre los ejes delanteros, tuvieron gran impacto sobre el transporte en masa, desde los tranvías hasta las máquinas ferroviarias. Porsche era un adicto al trabajo. Su genio para la ingeniería, combinado con una mente creadora de gran independencia, casi descarriló su prometedora carrera en la industria automovilística alemana. Porsche tuvo fuertes disputas con Daimler y renunció en 1923. Abandonó Austria para unirse a la compañía Daimler en Stuttgart, Alemania. Las ideas de diseño de Porsche no diferían demasiado de las existentes en la época, pero aún así logró hacerse de unos cuantos enemigos en la conservadora industria automotriz alemana. En 1928, debido a un desacuerdo, Porsche deja la Daimler, y cuando una nueva empresa suya quebró en Austria luego del lunes negro de Wall Street, Porsche decidió que su mejor opción sería establecer un equipo de diseño independiente en Alemania. La forma que habría de convertirse en el Volkswagen Escarabajo hizo sus primeras apariciones en una serie de diseños Porsche de los comienzos de la década de los 30. Fue el Porsche Tipo 12 en el año 1932. Otro elemento que vendría a formar parte del diseño del Volkswagen Escarabajo, la barra de torsión de suspensión, también fue producto de los primeros años de la década de los 30. En 1933, Porsche diseñó este automóvil, el Tipo 12, para la fabricante de motocicletas alemana NSU. Solo 3 de estos autos fueron construidos antes de ser abandonado el proyecto. Pero el Tipo 32, con su motor trasero con enfriamiento de aire y su original forma de carrocería, sería el Volkswagen alemán, el automóvil del pueblo. Cuando Adolf Hitler asumió el poder en 1933, ordenó la construcción de un nuevo sistema de autopistas, conocidas como las Autobahn. También quería un automóvil que pudiese ser producido en grandes cantidades y vendido a precio muy bajo para los miembros de la clase trabajadora alemana. Hitler convocó a Porsche a una reunión en 1933. Allí estableció sus parámetros para la construcción de un automóvil familiar de enfriamiento de aire que pudiera ser producido por menos de 1000 marcos alemanes. Hitler sabía exactamente lo que quería. En reuniones posteriores presentó sus propios esquemas de modificación a los planos del Porsche Tipo 32. Solía decir, debe lucir como un escarabajo. Solo hace falta echar un vistazo a la naturaleza para darse cuenta de lo que realmente significa aerodinámica. Das ist der Fähigkeit eines glänzenden Konstrukteurs und der Mitarbeit seines Stabes gelungen ist. Die Vorentwürfe für den deutschen Volkswagen. Porsche llamó al proyecto Tipo 60 y firmó un contrato para su desarrollo en 1934. Para febrero de 1935, Hitler anunció con optimismo que la fase de prueba sería completada para mediados de año. Se construyeron 2 prototipos en el garaje de la casa de Porsche. Uno de ellos era un modelo descapotable de 2 puertas, el otro un modelo cerrado de 4 puertas. El principal problema de Porsche era diseñar un motor de enfriamiento de aire sencillo y de bajo costo. Ensayó distintos formatos, incluyendo una versión de 2 cilindros, antes de llegar al modelo de 4 cilindros que habría de mover más de 20 millones de Volkswagens Escarabajo. Este fue llamado el motor E, con una capacidad de un poco menos de 1 litro.
Las especificaciones de Hitler fueron estrictas. El automóvil debía tener gran rendimiento de combustible. Debía poder viajar 100 kilómetros con tan solo 7 litros de combustible del tanque instalado en la parte frontal. En 1936 se construyeron otros 3 prototipos experimentales. Fueron preparados por Porsche para soportar severos programas de prueba que serían llevados a cabo en la Asociación de Fabricantes de Automóviles Alemana. Los automóviles deberían cubrir miles de kilómetros desde la Selva Negra hasta los Alpes y a través de las nuevas Autobahn. Las pruebas sobre los modelos revelaron ciertas debilidades, pero los informes fueron en general favorables. Los fabricantes dudaban que el automóvil pudiera ser producido al precio planificado por Hitler. Hitler tomó el proyecto y lo llevó al Frente Laboral Alemán. El Frente comisionó a la compañía Daimler-Benz para producir 30 automóviles para la SS nazi. Hitler había recibido una gran influencia de Henry Ford. Sabía que Ford había construido fábricas cercanas a ríos, canales y puertos y decidió instalar una fábrica al norte de Alemania, cercana al Rin y a los grandes canales. En mayo de 1938, una majestuosa celebración tuvo lugar en las cercanías de Fallersleben, en la ceremonia de colocación de la primera piedra de una fábrica con la que Hitler pretendía rivalizar con el gigante de Detroit. En la misma celebración anunció, para sorpresa de Ferdinand Porsche, que los automóviles llevarían por nombre KdF Wagen. Las siglas KdF significaban en alemán fuerza a través del placer. Y, peor aún, el pueblo donde estaría establecida la fábrica se llamaría KdF Stadt, la ciudad de los autos de la fuerza a través del placer. La tarea de llevar a Hitler en auto al salir de la fábrica fue encomendada a Ferris Porsche, hijo de Ferdinand. Un auto descapotable similar, este automóvil, le fue ofrecido para su cumpleaños 50. Hitler nunca aprendió a conducir. Se dio inicio de inmediato a la construcción de la fábrica KdF. En la primavera de 1939 se completó la primera fase. El plan era producir 150.000 automóviles para 1940 y llevar la producción en 1943 hasta 1,5 millones. Esta producción haría de la fábrica KdF la más grande de Europa por un enorme margen de ventaja. Su producción haría realidad el sueño de Hitler de rivalizar con los grandes gigantes automotrices de Estados Unidos. Un sistema poco usual fue puesto en marcha para vender la producción al público alemán. Se entregaba a los compradores una libreta de ahorros. Los pagos se hacían por medio de la compra de estampillas, y el costo de emitir la orden de compra y asegurar el auto eran añadidos al precio básico. El único color disponible era el azul grisáceo. Para finales de 1948 habían sido ordenados casi 170.000 vehículos. La distribución de los automóviles también era poco común. El comprador no podía recibir su auto hasta tanto no fuese comprada la última estampilla, y para recibirlo debía dirigirse a la fábrica misma. Ninguna agencia ni intermediario estarían en medio del proceso. Si el comprador no podía ir a recibir el auto, había un servicio de envío con un recargo de 5% sobre el precio de compra. Dos nuevas fábricas de la KdF entraron en desarrollo. Su propósito estaba más relacionado con los planes de Hitler que con los del automóvil del pueblo. El Kugelwagen era un auto rústico capaz de llevar 3 hombres y una ametralladora. Poseía un juego de velocidades reducidas, de modo que pudiese andar a la velocidad de marcha de un soldado con equipaje completo. Su alto rendimiento en cualquier terreno le permitía hacer frente a las más duras condiciones fuera de carretera. La segunda variante era aún más fuera de lo común. Se trataba del Schwimmwagen. La carrocería del KdF fue reemplazada por una carcasa a prueba de agua en forma de bañera.
La transmisión convencional fue reemplazada por una tracción en las 4 ruedas, lo cual le permitía combinar las virtudes de un vehículo anfibio con las de un todoterreno. Para el momento de la invasión de Hitler a Polonia en 1939, el número de órdenes de compra para el automóvil del pueblo aumentaba enormemente. El KdF-Wagen había alcanzado su meta de producción. El interior espartano del automóvil disponía de suficientes asientos para acomodar 2 adultos y 3 niños, en cumplimiento con el decreto de Hitler, según el cual los niños y los padres no debían estar separados. Podía correr sobre las autobahn a 100 kilómetros por hora. Pero la guerra inminente impediría para siempre a los cientos de miles de familias que habían enviado órdenes de compra a recibir sus automóviles. Esta es la última forma del KdF-Wagen, un modelo de 1943, ahora en el Museo Volkswagen. Fue para ese el año que Hitler había planificado llevar la producción a 1,5 millones de autos. El primer KdF-Wagen salió de la línea de producción en agosto de 1940. Sin embargo, para 1943, la producción total de este auto apenas había alcanzado las 640 unidades. Muchos de ellos pasaron a servir como vehículos de uso personal de miembros importantes del partido nazi. Las prioridades de la guerra desviaron los recursos de la fábrica hacia los esfuerzos bélicos, incluyendo partes para aviones y para los misiles D-1. La fábrica se convirtió en blanco de los bombarderos aliados que, en una serie de ataques en 1944, lograron destruir 3/4 partes de la planta. En medio de los escombros en que se convirtieron las calles de Alemania, el grandioso plan de Hitler para el auto del pueblo parecía ser de otra época. La idea de un Volkswagen en cada garaje alemán era una remota fantasía de la mente de un dictador ya fallecido. Pero algo extraño estaba a punto de suceder. Las fuerzas aliadas de ocupación necesitaban un medio de transporte confiable. No disponían de suficientes autos y las averías eran comunes. Parte de la fábrica KdF se mantenía aún en pie. Se pidió a un joven mayor de la Armada Británica, Ivan Hearst, un informe sobre las posibles soluciones para la situación. My initial brief was virtually zero. Just to go to Wolfsburg and take charge of a factory, a derelict factory. Hearst debía hacer una evaluación de los daños sufridos en la fábrica y decidir qué debía hacerse. Most of the machine tools were still around. They'd been moved into cellars against possible bombing, which of course in the event did happen. The big presses were there, and the press tools were there. Hearst halló una mano de obra ideal en los antiguos prisioneros de guerra alemanes que aguardaban en los campos de prisión británicos. Production of the Beetle really got going, on a small scale of course, but this was a time when no other manufacturer in Germany was producing cars at all. First got going in March 1946 at a rate of 1,000 cars a month, which was the limit set by the availability of materials. Británica introdujo una orden de 20.000 autos. Para finales de 1946, más de 7.500 unidades Volkswagen habían salido de la fábrica. El automóvil del pueblo de Hitler estaba sobre las autobahn, cumpliendo sus especificaciones de velocidad y consumo de combustible, esta vez bajo circunstancias muy distintas a las que había planeado. In 1947 was a time of complete change of the political climate. The Iron Curtain had come down, the Berlin airlift was on. Mientras Volkswagen y el resto de Europa se enfrentaban al bloqueo soviético de Berlín, el mayor Hearst y su oficial superior, el coronel Radcliffe, comenzaron a buscar a un alemán que se hiciera cargo de la administración de la fábrica. Al principio fue una tarea difícil. We looked around, asked around,
through the German Motor Industry Federation and through personal contacts, and found nobody who was prepared to take on the job. Posteriormente, Heinz Nordhoff se convirtió en administrador general de Volkswagen. En 1949, la propiedad de Volkswagen fue transferida a Alemania. El cargo que estaba asumiendo Nordhoff representaba un reto inmenso. La economía alemana estaba devastada. Volkswagen tenía el potencial para ser uno de los elementos principales para su reconstrucción. Nordhoff había trabajado en ingeniería y en manufactura de camiones para la compañía Opel. Decidió adoptar la política de realizar un solo diseño. La Volkswagen produciría solamente el modelo escarabajo y no habría grandes cambios en su apariencia. Se aceleró la producción. Para 1949, Volkswagen era el fabricante más grande de la República Federal Alemana. Esta vasta fábrica, concebida por Adolf Hitler, destruida por los bombarderos aliados y vuelta a la vida por la Armada Británica en un periodo de apenas 4 años después de la guerra, ya contribuía con el 45% de la producción industrial total de Alemania. Las exportaciones iban a ser esenciales. A pesar de los grandes esfuerzos de mercadeo, el interés de Estados Unidos era escaso. Se desarrolló un modelo cabriolet descapotable. Max Hoffmann, el industrial que introdujo al mercado estadounidense los modelos deportivos Porsche, estuvo de acuerdo en ser representante de Volkswagen, pero para 1952 las cifras de venta solo alcanzaban algunos cientos de unidades. En 1953 fue cancelada la franquicia de Hoffmann y Nordhoff inició los planes para el establecimiento de Volkswagen de América. No obstante, en Europa no había ninguna duda de la popularidad de los Volkswagen. En la primera mitad de los 50 se aceleró la producción en forma vertiginosa. El pequeño escarabajo Volkswagen ya se aseguraba un lugar dentro del mercado automotriz europeo. Algunas de las promociones publicitarias de la Volkswagen exageraron un poco la capacidad de carga del pequeño escarabajo. Y este film publicitario pudo haber dado la impresión de un poder de arrastre mucho mayor que el que realmente poseía el pequeño motor de 4 cilindros Volkswagen. Mensch, das ist ja Land. Das ist ja enorm, ist das ja. Das ist ja noch gar nicht. Mein Volkswagen hat noch ganz andere. Na nun, na hören Sie mal, bei Ihnen riecht aber verdammt an. Incluso cierto olor a quemado, se decía, no se debía a un embrague dañado, sino a un freno de mano descuidado por un conductor distraído. Mensch, ich schrei Brötchen. Die Handbremse war auch noch angezogen. En los primeros años de la década de los 50, la política de refinamiento gradual prevista por Nordhoff fue puesta en práctica con sumo cuidado. Habían transcurrido casi 20 años desde que se estableciera el diseño inicial de Ferdinand Porsche, y aún para el mercado europeo era un auto relativamente nuevo. Su rendimiento era bajo, incluso para la época. El tamaño del motor había sido aumentado a 1.131 centímetros cúbicos, pero su velocidad máxima era aún los 100 kilómetros por hora ordenados por Hitler. El cristal trasero de 2 paneles fue reemplazado por un diseño oval de una sola pieza en 1953. También había más colores disponibles que en los tiempos de Hitler, pero no hubo cambios obvios en el diseño sino hasta 1958. A pesar de sus pocas modificaciones en las décadas de los 40 y los 50, el Volkswagen significó grandes cambios para la industria alemana de la posguerra, cambios que muy pocos creyeron posibles.
El primer gran cambio tuvo lugar en 1945 con la nueva denominación de la ciudad sede de la fábrica Volkswagen. El nombre de Ciudad de la Fuerza a través del placer ya no era considerado conveniente. El Consejo de la Ciudad, de miembros británicos, decidió que sería Wolfsburg, por el castillo de la Edad Media que se encontraba en las cercanías de la fábrica. Wolfsburg se convirtió en el nuevo hogar de una creciente población de familias alemanas de posguerra que buscaban paz y seguridad económica después de los turbulentos años de la guerra. Hitler había establecido la fábrica KDF en un punto cercano a muchos medios de transporte. En los años 50 su decisión demostró ser la correcta. A medida que aumentaba la producción de la Volkswagen, crecía la necesidad de aumentar la capacidad de transporte para las grandes cantidades de materia prima que se consumían en la creación de decenas de miles de Volkswagen al mes. Hitler había soñado rivalizar con los gigantes automotores de América. Y ahora Nordhoff se hallaba al frente de uno de los nuevos monstruos industriales europeos. En cierto momento de 1945, hubo la posibilidad de que todo el complejo industrial Volkswagen desapareciera de Alemania. Los franceses estaban interesados en mudar todas las instalaciones a Francia como indemnización por los daños de la guerra, pero las protestas del sector automotriz francés impidieron que esto sucediera. Por un breve periodo al final de la guerra, Henry Ford II se mostró interesado en comprar la fábrica, pero surgieron problemas legales de propiedad. Además, la ubicación de las instalaciones, demasiado cerca del territorio dominado por los soviéticos, la hacían una empresa riesgosa. Del mismo modo, el pequeño escarabajo, con motor de enfriamiento por aire, difería demasiado de los modelos tradicionalmente fabricados por Ford y de los tradicionalmente comprados por el público en Estados Unidos. Henry Ford se apartó de cualquier trato posible, pero el legado de Ford en la planta de Wolfsburg estaba aún latente. Muchas de las máquinas de manufactura eran de origen norteamericano, y la filosofía de producción de Volkswagen estaba fuertemente influenciada por las ideas de Henry Ford padre. Para el año 1955, el motor Volkswagen era muy distinto del modelo original, diseñado por el equipo de Porsche 20 años atrás. La capacidad de los cilindros había sido aumentada, añadiendo mayor fuerza al motor, pero dentro de todo, seguía siendo el mismo motor de 4 cilindros opuestos horizontalmente. 2 pares de cilindros se oponían a otro par, como luchadores sobre un ring. El formato es conocido por los alemanes como el motor Boxer. A mediados de la década de los 50, la planta Volkswagen en Wolfsburg ya estaba, para su época, altamente automatizada, pero una gran cantidad de trabajo en la línea de ensamblaje seguía siendo hecho manualmente. Para estar al nivel de las normas de producción y de velocidad de la línea de ensamblaje, la mano de obra tenía que ser altamente calificada. Debido al bajo poder desarrollado por el pequeño motor, la transmisión y caja de velocidades eran de suma importancia para llevar más energía a la carretera con la mayor rapidez posible.
La transmisión de 4 velocidades del Volkswagen Escarabajo evolucionó de una caja simple a una excelente unidad de 4 velocidades, fácil de operar, rápida en la vía y altamente confiable. La palanca de cambios estaba dispuesta sobre el piso y, debido a que el motor se hallaba en la parte trasera, no había cilindro de tracción que ocupase espacio en el pequeño interior del vehículo. La eficiente combinación del motor y la caja de velocidades, unida a la simplicidad en el manejo, fue uno de los elementos determinantes para el éxito del Volkswagen Escarabajo. Era poco el trabajo manual requerido para construir los paneles de la carrocería. Mediante gigantescas prensas se forjaban las láminas de acero flexible en formas de carrocería reconocibles. Pero el ensamblaje de todas las partes era un proceso de intrincado trabajo en equipo y cooperación que dependía de la rapidez, precisión y economía de movimientos. La forma del escarabajo que todos conocemos emergía en minutos, soldada, remachada y atornillada por manos humanas. Y mientras un equipo hacía este trabajo, docenas de otros hacían exactamente lo mismo a lo largo del inmenso piso de la planta. Equipos similares de manos humanas, tanto hombres como mujeres, colocaban los faros frontales, luces traseras, faros direccionales, instrumentos y el resto de los accesorios interiores a medida que las líneas de producción avanzaban. A mediados y a finales de los 50, la demanda obligó al establecimiento de otras plantas en Hannover, Brunswick y Kassel. En menos de una década, Volkswagen pasó de tener un pequeño grupo de trabajadores constituido por prisioneros de guerra alemanes en 1946 a contar con uno de los más completos grupos de especialistas, lo que contribuyó a un éxito sin precedentes. Parte de la explicación de este éxito reside en la simplicidad rústica del escarabajo. No tenía adornos inútiles. Era estructuralmente sólido y difícil de romper. Era diferente a todos los automóviles disponibles en la época, a excepción de los deportivos Porsche. Pero el escarabajo no era un auto deportivo. Era simple, versátil. Una revolución del transporte. A finales del año 1954, el número de escarabajos que había salido de la fábrica de Wolfsburg se acercaba a 1 millón. Estaba aún lejos de la ambición de Hitler para el año 1943, pero para una fábrica que había sido casi totalmente destruida por la guerra, se trataba de un logro significativo. Las mismas carreteras y vías férreas por las que se transportaba materia prima despacharon autos terminados y llevaron muchos de ellos más allá de las fronteras de la República Federal Alemana. El escarabajo, confiable y económico, encontraba compradores entusiastas en todo el mundo. ...1955 fue un gran año para Volkswagen. Se estableció Volkswagen de América... ...y las ventas en Estados Unidos... ...de solo 600 en 1952... ...excedieron las 30.000 unidades. El mercado estadounidense, lento al principio... ...comenzaba a moverse y se convertía ahora en el mercado más importante para Volkswagen... ...fuera de Alemania Occidental. La carrera de Volkswagen a la cima estaba cobrando auge... La compañía basó gran parte de su promoción en las características que Adolf Hitler había preconizado para el auto. Hitler había insistido en un motor con enfriamiento por aire,
debido a que la mayoría de las casas de la clase trabajadora alemana no tenía garaje. Un motor con enfriamiento de aire sería mejor para soportar los rigurosos inviernos alemanes. De acuerdo con este comercial de 1955, le resultaba relativamente fácil escalar los empinados pasos de los Alpes, en donde sus competidores con motores de enfriamiento por agua se quedaban literalmente a mitad de camino, hirviendo. El único uso que el conductor de un escarabajo daría al agua en esta situación sería para lavar el auto o calmar su sed. Hitler quizá nunca concibió la idea de un conductor de Volkswagen bajo la nieve en una cabaña para esquiadores, pero la facilidad de encendido en frío del escarabajo lo hacía atractivo en la nieve, incluso si el calentador era rudimentario y difícil de ajustar. ...1955 marcó un gran hito en la historia de Volkswagen. El escarabajo número 1.000.000 salió de la fábrica de Wolfsburg. Con este éxito, Heinz Nordhoff se convirtió en la tercera figura más importante en el desarrollo de Volkswagen después de Adolf Hitler y Ferdinand Porsche. Nordhoff compartió el crédito con los trabajadores de Wolfsburg. Meine Arbeitskameraden, wenn wir von Zeit zu Zeit zusammenkommen, zur Rückschau und Ausblick, so wahrlich nicht um uns an stolzen Zahlen zu berauschen. Aufstieg und Erfolg verpflichten zu unverändert höchster Leistung. La celebración en torno al auto 1.000.000 fue una gran ocasión. El auto mismo fue pintado de dorado brillante, pero eso era solo el comienzo. Haciendo gala al éxito mundial de la Volkswagen, la celebración tuvo lugar dentro de una atmósfera internacional. Una multitud observó un show majestuoso en el que cada país cliente de Volkswagen estaba representado. El clímax fue inesperado. Heinz Nordhoff entró a una arena circular para dar inicio a un número de coreografía en el que la arena misma se convertía en una especie de gran ruleta en la que los colores de la rueda y la esfera blanca estaban representados por Volkswagen escarabajos. Con el éxito internacional del escarabajo, Alemania había encontrado, ciertamente, una veta de oro. Pero había mucho más por venir. 1.000.000 era apenas una fracción del número de escarabajos que se producirían posteriormente. Volkswagen había sido el artífice del milagro económico alemán de la posguerra. Desde 1949, la fábrica de Volkswagen de Wolfsburg había sido una fuente constante de empleos y salarios, y constituía un gran potencial de exportación en dólares. Siendo la entidad más grande de la economía alemana, su efecto sobre la salud económica del país fue determinante. Los trabajadores, una vez más, se sintieron en capacidad de comprar bienes de consumo. Incluso aquellos que no disponían de medios para comprar un escarabajo podían procurarse una motocicleta. El crecimiento de Wolfsburg se reflejó en el surgimiento de nuevas ciudades en toda Alemania. Se construyó una nueva planta en Hannover para fabricar motores Volkswagen y había planes de construir otras plantas. Durante este tiempo, Wolfsburg se expandió hasta convertirse en la fábrica de automóviles más grande del mundo bajo un solo techo.
Las parejas jóvenes que veían un futuro poco prometedor en medio de los escombros de la Alemania de la posguerra tenían ahora acceso a autos nuevos, muebles nuevos y casas nuevas. Era extraordinario que esta nueva ola de prosperidad hubiera sido causada por un pequeño y extraño automóvil cuyo diseño cumplía ya casi un cuarto de siglo. Más extraordinario aún, resultaba el hecho de que muchos de los egresados de esta nueva escuela fuesen a trabajar construyendo escarabajos en los años por venir en la misma fábrica que había dado empleo a sus padres. Hubo una excepción a la política de Nordhoff de construir un solo modelo. El Transporter estaba basado en el modelo del escarabajo. Tenían en común el motor y la transmisión. Este modelo se introdujo en 1950, pero para 1956 su fabricación se transfirió a la nueva planta de Hannover. Tal como el escarabajo, el Transporter y sus muchas variantes eran vehículos poco comunes que encontraron rápidamente un buen lugar en el mercado. Era un auto resistente y sencillo que ganó una aceptación rápida en muchos mercados remotos y difíciles. Se convirtió en el símbolo de la generación del amor y la opción de transporte más versátil tanto para los terrenales como para los espirituales. El mensaje del escarabajo estaba expandiéndose en todo el mundo. En 1953 se estableció una fábrica en Brasil. Australia también dio la bienvenida al escarabajo. En 1957, Volkswagen compitió con éxito junto a toda una variedad de automóviles en el Rally Mobile Gas de Australia, una extenuante competencia en la que los participantes debían recorrer todo el continente en uno de los trayectos más arduos del mundo. El escarabajo tuvo un gran impacto en Australia y el mismo año de este rally fue establecida allí la segunda sucursal internacional para fabricar el escarabajo Down Under. En los años 60 se estableció una tercera planta extranjera, esta vez en México. El Volkswagen Escarabajo pasó a ser el automóvil internacional por excelencia. Solo hubo dos cambios significativos en el diseño del escarabajo en los 50 y a principios de los 60. Se ampliaron los cristales delantero y trasero y el motor fue rediseñado por primera vez. En 1956, Volkswagen introdujo el Karmann Ghia Coupé, llamado por algunos el auto deportivo más lento del mundo, que ofrecía la apariencia de un auto deportivo con la simplicidad de un escarabajo. En 1961, Volkswagen introdujo el modelo 1500, el primer auto con potencial para reemplazar el escarabajo. Lucía más actual y era más poderoso, pero no tenía el encanto del escarabajo. En los años 60, el escarabajo se convirtió en objeto de culto. En 1965 se vendieron 1 millón de unidades. Así como ciertas conductas extrañas de las que el escarabajo fue protagonista, los 60 fueron testigo de 2 aumentos en el tamaño del motor y de un éxito ininterrumpido. Esta comparación sobre el terreno demuestra cuánto había cambiado la suspensión del escarabajo en 3 décadas. La evolución del escarabajo continuaría en los 70. En 1968 falleció Heinz Nordhoff, arquitecto del éxito del Volkswagen.
Nordhoff fue reemplazado por el doctor Kurt Lotz, quien heredó el arduo trabajo de encontrar el sucesor del envejecido escarabajo. El tipo 4, sucesor del 1500, no fue la respuesta. Definitivamente no tenía el atractivo del escarabajo. Volkswagen era ahora dueño de la mayoría de las acciones de Audi y de NSU, y en 1970 Volkswagen lanzó un diseño NSU denominado Volkswagen K70. Este también fue un fracaso. En 1971, Rudolf Leiding relevó a Kurt Lotz. El desarrollo del escarabajo continuaba, así como la búsqueda de un reemplazo. En 1973 fue lanzado el Passat, un modelo con influencia Audi. En 1974 estalló la guerra árabe-israelí y se dispararon los precios del petróleo. Volkswagen tuvo la primera pérdida en toda su historia. El Passat no fue de ningún modo la salvación de Volkswagen. Todas las esperanzas de ese año fueron cifradas en un modelo totalmente nuevo que no tenía nada en común con la tradición Volkswagen. El nuevo auto lanzado en Europa fue el Golf, un auto de tracción delantera y con puerta trasera levadiza con muchos retos por delante. En octubre de 1974, Volkswagen alcanzó los 18 millones de unidades vendidas, lo que lo convertía claramente en el automóvil más vendido en la historia. El auto con el mejor registro de ventas antes del escarabajo había sido el Ford Modelo T. Las cifras originales en los archivos de Ford indicaban 15 millones de unidades vendidas en 1927. Cuando el escarabajo pasó esta marca en 1972, Ford descubrió que en realidad se habían ensamblado más de 16 millones de modelos T, pero para finales de 1974 ya no hubo lugar a dudas. El escarabajo era en definitiva el auto más popular del siglo. El catálogo del nuevo Golf incluía modelos de 2 y 4 puertas, con distintos tamaños de motor y un modelo deportivo totalmente distinto, el Scirocco. El Golf demostró ser el auto apropiado en el momento apropiado. El escarabajo había tardado más de 5 años en vender 1 millón de unidades. El Golf lo había logrado en apenas 30 meses. Todo parecía indicar que Volkswagen había finalmente encontrado un sucesor digno para el escarabajo. Se redujo sustancialmente la producción de escarabajos en los años 70 y en enero de 1978 el último escarabajo producido en Alemania salió de la fábrica de Emden. Para Volkswagen, el escarabajo había sido el campeón del mundo, el auto mejor vendido de la historia, pero todo campeón debía retirarse un día. Sin embargo, había aún una analogía por hacer. La carrera del escarabajo había terminado y el relevo debía pasar a otras manos, y sería el Golf el que ahora lo llevaría. El Golf parecía ser un sucesor digno. Para fines de 1979, las ventas alcanzaron los 3 millones de unidades y la marca de los 5 millones fue alcanzada 8 años luego de su lanzamiento. Der erste millionste Golf wurde nach 31 Monaten dem Vorstand übergeben, von euch fertiggestellt. Der 5 millionste El éxito de Golf parecía equiparar el del escarabajo. El Golf continuó siendo producido en modernas fábricas en Alemania y en Estados Unidos, donde fue introducido como el Rabbit. Era fabricado en la planta de Volkswagen en Pensilvania. Pero mientras en las líneas de producción en Alemania y Estados Unidos nacían millones de modelos Golf, de las plantas de México y Brasil continuaban saliendo modelos escarabajo. Ya con medio siglo de desarrollo, el Volkswagen Escarabajo había vendido más unidades que ningún otro auto en el mundo. El Escarabajo es un ejemplar único en la historia del automóvil.